Testimonio de matrimonio restaurado. Decidí mirarlo solo a él. Itzamara, ¿cómo comenzó en realidad tu restauración? Segunda de Corintios 7, versículos del 9 al 10. Ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios. Así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Este testimonio se lo debía a RMI, ya que tengo 3 años de restaurada para la gloria de Dios. El inicio comenzó cuando me vi sola, con todo a mi alrededor destruido. No solo era mi matrimonio que estaba destruido, sino también relaciones rotas de todo tipo, familiares, amigos, compañeros de trabajo. La verdad, una vida totalmente arruinada. Me sentí completamente sola y sumergida en una total tristeza. Estaba embarazada y con una niña de 4 años a quien cuidar. Tenía 2 opciones, o morir o como fuera salir adelante con 2 niños que dependían de mí. Y pues, después de haber intentado todo, incluso cosas no gratas al Señor, por fin, cuando no tenía salida, miré al Señor. Allí comenzó mi verdadera restauración, cuando decidí mirarlo solo a Él y ser obediente a todo lo que Él me iba mostrando e instruyendo. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Itzamara, mientras lo buscabas a Él con todo el corazón? Fue asombroso cómo de manera sobrenatural el Señor me fue llevando. Lo primero que me mostró fue cómo liberarme de tantas ataduras que traía, y luego de inmediato me mostró el libro de Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Él me iba limpiando por un lado a través de mi clamor, oración, y a la vez por medio del libro me iba instruyendo, disciplinando y mostrándome su llamado hacia mí. Empezó todo a fluir en mi vida, empezó a poner en orden algunas cosas que eran imposibles a nivel familiar, que hizo que las relaciones familiares mejoraran notablemente. Me mostró que el primer principio, el cual yo debía trabajar, era el de honrar a padre y madre. Y pues en mi corazón tenía una atadura hacia mi madre. Y a través de su voz, por medio de una persona, que fue el ángel que él envió, me hizo entender que de ese principio se desprendía grandes bendiciones y que si no perdonaba a mi madre, no podría obtener la restauración, ya que era importante contar en toda relación la bendición de los padres. Y el Señor lo hizo. Mi madre y yo nos perdonamos después de tanto odio que llevábamos por años de esclavitud. El Señor fue sanando mi corazón de heridas muy profundas, logrando perdonarme y perdonar a otros. Vi cómo financieramente también me fue prosperando a medida que diezmaba, principio que no conocía, pero que aprendí a través de RMI por medio del libro de Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. ¿Qué principios de la palabra de Dios o por medio de nuestros recursos, Itzamara, te enseñó el Señor durante esta prueba? Me enseñó el principio que las lágrimas solo le pertenecen al Señor. Él es un Dios celoso, ya que yo lloraba por todo y delante de todos. Ya eso no lo hacía. Yo solo lloraba en intimidad con mi amado esposo celestial. Solo con Él derramaba mi corazón y me hacía sentir cómo derramaba en mí un espíritu consolador, derramando un bálsamo a mi corazón. Me ayudó a no buscar consuelo en otros, sino solo en Él, sin estar averiguando qué hacía mi esposo terrenal ni hablando de su pecado con otros, ya que el único pecado que debía confesar era el mío. El principio que se gana sin una palabra. Hablar de más es caer en necedad,
y nosotras las mujeres debemos educar nuestra lengua porque tendemos a hablar de más. Hay que hablar lo necesario. El principio de ponerse de acuerdo con tu adversario, aunque lo que veas es insostenible y al momento puede ser hasta una injusticia. Debemos confiar en el Señor y ponernos de acuerdo antes de que seamos llevados a juicios mayores. Tener un espíritu suave y apacible. Esto me ayudó mucho, ya que yo era muy volátil, reaccionaba movida por mis emociones. A raíz de este proceso, aprendí que eso debía rendírselo al Señor, y pues en mí actuaría el Espíritu Santo, dándome dominio propio. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a atravesar? Fueron muchos momentos, pero uno de ellos fue cuando la otra mujer se atrevió a ir a mi casa a buscar a mis hijos, y pues yo no estaba en casa, y eso creó un muro de discordia entre mi esposo terrenal y mi mamá. Esto me llevó por dirección del Señor. Jamás lo hubiese hecho si Él no lo hubiese permitido de poder conciliar la situación con mi esposo, el cual Él huyó y me recibió ella, la otra mujer. Pues el conocerla me llevó a verla aún más con misericordia, porque mi amado me permitió ver lo oscura y vacía que estaba ella, lo triste que era su vida. Eso creó aún más compasión por ella y vi lo dichosa que yo estaba porque lo tenía a Él, a mi amado esposo celestial. Y con Él ya yo lo tenía todo. Y me tocó orar por ella para que también llegara al Señor. Espero en el Señor que eso suceda en algún momento de su vida. Itzamara, ¿cuál fue el momento crucial de tu restauración? En mi proceso de restauración nunca hubo en el mundo terrenal una esperanza de que la restauración se diera. Mas en el plano espiritual ya todo estaba hecho. Mi esposo terrenal llevaba una relación estable con la otra mujer. Le había comprado un apartamento, ya tenían una hija en común, iban a la iglesia juntos y pues aparentemente era la familia perfecta. Y él se comunicaba poco conmigo. Mis hijos se quedaban con él y la otra mujer. Yo había soltado por completo todo. La poca comunicación que teníamos era a la defensiva. Se comunicaba para atacarme muchas veces. Así que las cosas que hablábamos eran muy puntuales. Pero ya en mí no había dependencia emocional con mi esposo terrenal. Sin embargo, fui obediente al llamado de restauración, porque déjenme decirle que comprendí que la restauración era la voluntad del Señor y que yo debía aceptarla y esperar en Él. Y me sentí siempre en mi mente y en mi corazón no mirar las circunstancias, sino la promesa. El Señor me había confirmado un montón de veces la promesa de restauración, no solo en su palabra, sino a través de situaciones y personas. Y pues eso me hizo descansar en el Señor y hacer de mi tiempo de espera el mejor de los tiempos, porque lo disfruté al máximo. Viví momentos muy intensos con mi amado esposo celestial. Hice cosas que solo podía hacer en ese tiempo, como dedicarle tiempo a mis padres, abuelos, primos, llevarles mi testimonio de restauración personal a más de 1000 mujeres en mi país, de animar a todo aquel que se acercara a mí que Dios era real y que Él nos sacaba de cualquier situación. Mi momento más crucial fue cuando todo se puso peor entre nosotros. Ya había un acta de divorcio caminando y pues a nada me opuse. Pero pasó algo particular que ahora yo lo veo de esa manera, que fue cuando en una ocasión, una de las tantas que mis hijos se fueron con ellos, al parecer mi esposo terrenal tuvo que dejar mis hijos con la otra mujer, y ella pues no los atendió como él esperaba. Ya en los últimos cumpleaños, mis hijos ya no tenían a su papá presente en ellos. Supongo que ya todo le era prohibido, y pues se fue cumpliendo la palabra del Señor, lo que está escrito en Proverbios 5, versículos del 4 al 5. Pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de 2 filos. Andar con ella conduce a la muerte, sus pasos llevan directamente al sepulcro.
simplemente yo observé y me mantuve quieta en todo lo que se levantaba. Cuéntanos cómo pasó, Itzamara. ¿Tu esposo solo regresó por la puerta principal? Les quiero comentar que en mi tiempo de espera, el Señor me reveló el tiempo de regreso de mi esposo terrenal. Justo Él me había dado el número 3 cuando yo le preguntaba cuándo era ese tiempo. Puedo decir que me siento dichosa por haberme revelado ese tiempo, pero si le soy sincera, no estaba pendiente de ello. Sin embargo, el 25 de diciembre de 2017, justo se cumplía 3 años de habernos separado. Y justo el 26 de diciembre de 2017 me citó para hablar. Y por primera vez después de 3 años, él me llamaba a hablar. Nuestra conversación duró horas. Allí me di cuenta por qué tanto rechazo, por una trampa que por el desespero había hecho la otra mujer, pero al cual tampoco fue necesario defenderme. Allí en esa conversación me propuse emigrar del país donde residíamos. Y pues a mí me extrañó porque pudimos emigrar a otro país para que él pudiera más adelante estar con la otra mujer y su hija. Sin embargo, me pidió emigrar a Estados Unidos, donde yo sabía que implicaba no ver más a su hija por un largo tiempo. Sin embargo, me tocó confiar en el Señor y decir sí. En ese momento, Él no habló de nosotros, en qué condiciones íbamos a emigrar juntos. No hice preguntas, no confronté. Simplemente confié que era la voluntad del Señor. 1 mes y medio después, justo los primeros días de febrero, llegó el día que emigramos de nuestro país. Debo confesar que yo temblaba porque pensé que la otra mujer iba a estar en el aeropuerto con él despidiéndose o armando un escándalo. Pues a todas estas no sabía cómo había quedado esa relación. Itzamara, ¿sospechabas o podías ver que estaba cerca de ser restaurada? Podía ver que estaba cerca porque ya el Señor había puesto tierra de por medio, pero aún estaba esa ligadura con el alma de la otra mujer. Sin embargo, fue duro los primeros días ver cómo se iba a hablar con ella, y pues allí me tocó aferrarme y no ver lo que estaba ante mis ojos terrenales, sino ver lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Pues 1 mes después de haber emigrado, me buscó para tener intimidad, y pues desde ese entonces empezó la fase de la restauración. No fue un proceso fácil al momento, porque recibió un esposo sin arrepentimiento, sin conversión, con un corazón endurecido. Y pues allí me tocó aplicar principio por principio para no salir corriendo. Pero valió la pena lo vivido y ver cómo Dios cumple todas sus promesas. Llevamos 3 años restaurados para la gloria de Dios. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado? El que recomendaría indudablemente es el libro Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Particularmente lo he leído 9 veces. Disfruto cada vez que lo leo y me sumerjo en él. Los videos Ten Ánimo también lo recomiendo. Es ver el propio testimonio de Erin en cada fase de su proceso de restauración. Es ver cómo aplicaba los principios ejemplificados en su propia vivencia. También recomiendo el curso 2 llamado Reconstruir, que aunque es largo, a mí particularmente me ayudó mucho a entender otras posiciones de la mujer de hoy según el diseño bíblico. Cada material de este ministerio es muy valioso y a cada uno le he podido sacar provecho. He leído La mujer sabia, Trabajadoras en casa, Encontrando la vida abundante y Viviendo la vida abundante, además de sus devocionales y testimonios diarios que comparten en la página. Itzamara, ¿tienes versículos favoritos de la Biblia que quisieras compartir con las mujeres que leen tu testimonio o promesas que Él te dio? Por supuesto, si no fuera por estos versículos que trajo promesa a mi vida y convicción, no sé qué hubiera sido de mí. Fueron muchos los que el Señor me dio, pero voy a resaltar justo estos 4 que fueron determinantes para seguir perseverando en la promesa que el Señor me había dado.
Isaías 54, versículo 5. Porque tu Creador te tomará por esposa, su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Este versículo para mí fue de mucha importancia. Yo lo tomé para mí y me convencí que mi esposo era el Señor y que por lo tanto, por ser mi hacedor, Él iba a proveerme y a sustentarme en todo. Y la verdad, hasta el día de hoy no ha fallado. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Cuando me dio esta cita bíblica, fue saliendo de un retiro tan hermoso que Él me llevó a hacer. Y allí se reflejaba todo lo que el Señor había hecho en mí, de dónde me sacó y de lo que yo iba a representar para otras mujeres. Porque al ver mi proceso y ver el milagro de la restauración, iban a creer en Él. Quiero comentarles que el Señor me hizo afirmar la promesa de restauración sin haberla recibido. Y cuando eso se dio, pues muchos pudieron ver que el Señor, Dios, no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Números 23, versículo 19. Llegó un momento que sentí temor, no por mí, sino por todas estas mujeres que escuchaban mi testimonio de restauración y que si eso no se daba, ellas iban a perder la esperanza. Y fue cuando el Señor me respondió lo siguiente. Hebreos 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. De allí en adelante, seguí todo lo que el Señor me decía. Y por último, esta fue una de las grandes promesas que recibí, porque terrenalmente veía todo tan imposible, y fue cuando Él me dijo, escrito está, en Isaías 45, versículo 2. Yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce, y haré pedazos las barras de hierro. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, estaría dispuesta. De cualquier forma, Itzamara, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejarles a las mujeres en conclusión? Pues les animo a que crean desesperadamente en el Señor, que todos los principios que están en el libro Dios puede y va a restaurar tu matrimonio son principios que si los sigues al pie de la letra verás los resultados. Que empieces obedeciendo los mandamientos, aun cuando no los entiendas. Lo más importante es creer en Él y entregarle tu corazón por completo. Cuando sientas desfallecer, vuelve y lee el libro una y otra vez para que no pierdas las esperanzas en sus promesas. Les recomiendo notablemente que se rodeen de personas que alimenten su fe y vayan acorde a los principios por los cuales tú estás creyendo. Y apártate de aquellas personas que solo lo que hacen es alimentar tu carne y alejarte de la esperanza de la fe que profesamos.